si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar. Ok, mis amigos, vamos a intentar comunicarnos con el doctor Juan Carlos Sosa vía telefónica. Denme solamente un segundito y ya vamos a establecer el contacto con él vía teléfono para continuar esta conversación que está interesante y que es importante poder escucharla con detalle, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Aló. Doctor Sosa. Hola, Paul. Ahora sí, lo escuchamos perfectamente bien. Ahora sí se escucha bien. Perfecto, ahora sí, doctor. Muchísimas gracias y disculpe, disculpe la... No hay nada que disculpar, por Dios, Claro. eso es por las conexiones que cada día están peor en Sí, Venezuela. Fíjese que le voy a contar algo, aquí entre nos le va a robar un par de segundos nada más de la conversación. Ayer estábamos conversando con la mamá de Loren Sales y también ocurrió, fíjese usted, exactamente lo mismo. Se cortó justamente en ese momento y fue súper complicado volver a establecer la comunicación, pero sí lo logramos. Pero justamente en ese momento, y ella nos contó al aire que también había tenido posibilidades de conversar con otros medios de comunicación y también se caían las comunicaciones justamente cuando ella salía al aire. Vaya usted a saber qué es lo que está pasando. Sí, es una sincronización bastante sospechosa. Sobre todo cuando sale hoy la fiscal general también del país diciendo que deben controlar y que ellos van a tratar de restringir inclusive las redes sociales para tomando como pretexto este asunto de las denuncias de secuestros de niños, fuerza, ¿no? Pues al final, bueno, Sí. Es eso, es más camisa de fuerza para un país que está completamente secuestrado, ¿no? Sí, absolutamente. Eso, precisamente hasta ahí estuvimos claros. El secuestro que tiene el país por parte Bueno, lo que te decía sufre. es eso, que la tragedia con la MUD, más allá de cualquier consideración que tenga que ver con complicidades, etcétera, tiene que ver con el hecho de que ellos decidieron no confrontar la realidad, es decir, darle la espalda a la realidad, banalizar el mal, frivolizar el mal, y llevar al país entonces a un teatro de ilusiones, en donde, bueno, ellos juegan a que hay una democracia aquí, reciben unas migajas del régimen que les da una gobernación acá, una alcaldía, unos puesticos en la asamblea, para que se distraigan, para que jueguen a ser políticos, y mientras tanto, pues el país se va destruyendo de una manera horrorosa, siguiendo, por supuesto, el esquema comunista, que ya históricamente está hipercomprobado a dónde lleva a las naciones en donde se aplica. Pues. O sea, es un modelo que no tiene discusión. Entonces, claro, frivolizar eso, banalizar eso, yo diría que a estas alturas es criminal, porque llega un punto en donde ya no se perdona la inocencia, ya no se perdona la falta de criterio e inclusive hasta de inteligencia, porque si ellos se dicen líderes, deberían, caramba, lo mínimo es asumir un discurso, una narrativa, un debate nacional que refleje claramente la peligrosidad y el drama pues que sufrimos y a dónde va el país si no hacemos algo drástico, algo rápido, algo contundente. Es decir, pretender cohabitar con esto es pretender darle vida a unos criminales que nos están destruyendo. O sea, y esto no tiene discusión. O sea, yo no estoy hablando de que son criminales porque a Juan Carlos Sosa le parece. O sea, está probado, más allá de cualquier duda razonable, de que aquello que está en el poder en Venezuela secuestró al Estado, entregó la soberanía, y bueno, y está integrado por unos mafiosos que han utilizado el presupuesto nacional para enriquecerse personalmente y para patrocinar al terrorismo mundial, al narcotráfico, al blanqueo de dinero mal habido, no solamente de Venezuela, sino de todas estas organizaciones criminales internacionales y el Foro de Sao Paulo, y por supuesto esclavizar a Venezuela y entregársela a los cubanos, pues a las momias Castro. Entonces eso no tiene discusión, es una cosa que ya está clarísima. Entonces que en la política no se asuma ese problema, y por ejemplo pasen cosas como la que te decía antes, lo que decretó Obama, el presidente de los Estados Unidos, en donde le pone un reflector a la naturaleza criminal del régimen y en donde se demuestra claramente cómo se está utilizando el sistema financiero internacional para hacer circular el dinero venezolano de todos los venezolanos para fines completamente criminales. Entonces la oposición en Venezuela, la MUD, en vez de atajar ese planteamiento del presidente de los Estados Unidos, que es un país serio,
por eso la primera potencia mundial, que tiene unas pruebas que son contundentes, porque las ha investigado durante años. Entonces, en vez de, caramba, asumir ese mismo discurso y denunciarlo hasta el final y confrontar lo que haya que confrontar, no, entonces se suman al coro del régimen y le dicen a Obama que se calle la boca y que no tiene nada no tiene vela en este entierro. ¿Quiénes son esos personeros? ¿Usted puede identificarlos, doctor? Bueno, los voceros de la MUD, todos los voceros de la MUD, no es que es uno, son todos. No hay una sola excepción, inclusive aquellos que se dicen disidentes, que no hayan respaldado esa tesis de que porque inclusive firmaron un comunicado formal, es decir, la MUD publicó un comunicado formal. Y bueno, y si es la MUD la que está sacando el comunicado, uno asume que todos los partidos políticos que integran a la MUD y todas las personas que están en la MUD, directa e indirectamente, son responsables de ese comunicado. Y en el comunicado hablan claramente de injerencia, y no solamente eso, equiparan lo que es la injerencia de Cuba y la entrega de Venezuela a la dictadura cubana, con lo que está haciendo Obama, como si fueran las dos cosas igual, o sea, como si el hecho de que Estados Unidos le ponga el foco a unos criminales que se están, que están despalillando el patrimonio de la República, eso sea igual, desde el punto de vista de la intervención en asuntos internos, a lo que está haciendo el régimen de las momias Castro con Venezuela. Entonces, bueno, por Dios, en una declaración, es un comunicado que no tiene ni pie ni cabeza y que hay que condenarlo desde todo punto de vista. A mí me parece de verdad inaceptable ese comunicado, una falta de seriedad total, y declaraciones como la de este señor, ¿cómo que se llama? El señor Falcón, verdaderamente dan ganas de llorar, pues, en donde casi que se rasga las vestiduras y se une a la lucha antiimperialista del patético Maduro, ¿no? Como efectivamente dándole la razón al régimen, cuando se trata de algo que es perfectamente lógico que pase, porque Estados Unidos y cualquier país civilizado tiene que sentirse amenazado por lo que está haciendo el régimen de Venezuela, el régimen que secuestra a Venezuela, que hay que aclarar eso. No se trata de una condena a los venezolanos, se trata de una condena a un régimen que está secuestrando a los venezolanos. Evidentemente nosotros venezolanos terminamos siendo responsables porque si no hacemos nada al respecto estamos en cierta forma permitiendo que siga pasando, pues. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que si usted tiene un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, que como su nombre lo indica son derechos de la humanidad, cuando se violan derechos humanos en un país, todos los países del mundo tienen vela en ese entierro y tienen algo que decir al respecto. Pero además de eso, es un régimen que está favoreciendo células terroristas que amenazan, que atentan contra la estabilidad del planeta Tierra, de todo el planeta Tierra. Está denunciando Estados Unidos, que por cierto debería, como decía antes, ser una denuncia de todos los países civilizados del planeta, además que se están utilizando esos fondos de todos los venezolanos para, bueno, financiar al terrorismo, como decía, favorecer al narcotráfico, ser cómplice de los narcotraficantes, de los narcotraficantes que están utilizando a Venezuela como guarida para esconderse, para lavar capitales y además para utilizar a nuestro país como puente para sacar la droga que destruye a la juventud no solamente de América sino también de Europa. Entonces el mundo entero tiene que sentirse muy preocupado de que esas cosas estén pasando y de que hayan torturas y que hayan presos políticos. Todo eso son cosas que conciernen al mundo entero. Entonces, evidentemente, Venezuela en este momento sí es una amenaza para el mundo, para el planeta Tierra, pero no por los venezolanos. Vuelvo y repito, porque estamos secuestrados por un régimen criminal. Entonces, la MUD debería decir algo al respecto y debería luchar para erradicar a ese régimen que nos está secuestrando. No, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a montar la carpa para el próximo circo electoral, que se sabe a todas luces que es una farsa, un registro electoral que está totalmente adulterado en millones de personas, unas máquinas que son manipuladas, unos rectores que son todos chavistas, todo lo que salga de allí está viciado, pero más allá de eso, es seguirle dando participación política a este régimen. O sea, vamos a seguir compitiendo en igualdad, supuestamente en igualdad de condiciones o no en igualdad de condiciones. Vamos a seguir permitiendo participación política a un régimen que nos está destruyendo como nos está destruyendo este régimen. Eso no tiene perdón del cielo. Si nadie que se respete pudiese en este momento aceptar que un agente del régimen siga siendo electo para un cargo público en Venezuela
y nosotros aplaudiendo eso, celebrando eso como una fiesta democrática, cuando eso es una guachafita, pues es una cosa que no tiene no puede ser aceptada por una persona decente y una persona racional a estas alturas del juego. Ahora, hay denuncias de carteles de generales del ejército venezolano que están utilizando a las Fuerzas Armadas como pantalla para los crímenes del narcotráfico. Todas estas cosas son gravísimas, pues. Entonces, ¿cómo se va a silenciar eso? ¿Y cómo se va a seguir haciendo política como si eso no estuviera pasando? Como si no estuviera pasando que el Bolívar ya no vale nada, absolutamente nada, que no hay trabajo, que todo el aparato productivo está destruido, que la principal empresa del país, que antes era un orgullo y un honor decir su nombre, hoy en día es una vergüenza internacional. Caramba, todas estas cosas son gravísimas, ¿vale? Los secuestros, la delincuencia desatada, los entrenamientos que se están haciendo a civiles para que tengan armas largas para que supuestamente ataquen a los mismos venezolanos. Eso tiene perdón del cielo, ¿vale? Entonces esas son las cosas que hay que poner en la palestra pública. Y si los medios no permiten que uno hable de esto, bueno, hay que hablarlo de alguna u otra forma, a través de los medios que no son convencionales, a través de la política directa con la gente, lo que sea, pues asumiendo los riesgos que se tengan que asumir, pero al final se trata, caramba, de salvar a un país. O sea, se trata verdaderamente de salvar a nuestro país, pues, que está siendo destruido de una manera completamente criminal. Sí. Ahora, doctor, vamos a tocar el punto de las elecciones, porque es un punto importante donde hay una cantidad de detalles y una cantidad de ideas sobre eso que yo quisiera planteárselas. Pero antes de tocar ese punto que yo creo que es la columna vertebral de esta conversación, quisiera preguntarle a usted cómo identifica usted y cómo la puede atar la relación que existe entre Cuba y Venezuela, esta nueva relación que se está abriendo entre Cuba y los Estados Unidos, y Cuba, y los Estados Unidos y Venezuela, quiero decir. Estos tres países entre ellos tienen una serie de relaciones, pero quiero saber si para usted Venezuela es una herramienta en las conversaciones o en los tratados o en las negociaciones que se puedan estar haciendo entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cómo podría salir beneficiada Venezuela? ¿Cómo juega Venezuela en eso? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuba, lo primero que hay que entender es que Cuba, la Cuba secuestrada por las momias Castro, es una chula profesional, ¿no? Es una dictadura que chulea a quien pueda chulear. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Cuba, cuando cae el muro de Berlín, se comienza y ya no puede recibir financiamiento de Rusia como antes, entonces empieza a buscar financiamiento del narcotráfico, hasta que Chávez llega al poder y entonces, bueno, le mete la mano a las reservas petroleras venezolanas y empieza a sacar dinero, pues, de nuestras arcas nacionales. Pero en el momento en que, bueno, pasa lo que tiene que pasar con todo régimen comunista, que, bueno, quiebran al país y destruyen la potencialidad verdadera de generar finanzas importantes para Cuba, bueno, los chulos cubanos, la momia Castro y su hermano, bueno, hacen lo que tienen que hacer para seguir chuleando y para seguir sobreviviendo, que es buscarse una nueva forma de sobrevivir, de financiarse, ¿no? Entonces, ellos están muy claros de que su modelo fracasó. Es más, el mismo Fidel Castro hace tiempo que lo dijo, en unas declaraciones que fueron publicadas en todos los medios internacionales. Fidel Castro dijo que, bueno, que el comunismo era un fracaso, pues. Eso está muy claro, es un modelo que fracasó. Entonces, ellos saben que tienen que sobrevivir. Y Raúl Castro, que no es tan radical como Fidel, y además también hay que entender que mucho de la vieja guardia cubana ya se murió, y la nueva camada, si se quiere, de dirigentes cubanos son más jóvenes y tienen una visión distinta de las cosas y quieren, en cierta manera, imitar el modelo chino, es decir, mantener la hegemonía del Partido Comunista Cubano, el monopolio completo del poder, pero permitir cierta apertura, permitir una apertura capitalista, 100% capitalista, que le permita a ese Partido Comunista mantener la vida y de alguna forma, bueno, al país financiarse, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo Raúl Castro con los Estados Unidos. Obama, como presidente de ese país, de Estados Unidos, entendió
que esa era la tendencia de Cuba y bueno, se puso desde hace muchos años ya a tender esos puentes, que bueno, ahorita ya se les está viendo iluminados, o sea, la gente ya está viendo efectivamente que eso es lo que está pasando. El proceso se aceleró con la muerte con el deceso pues de Chávez, porque se sabe perfectamente bien que Maduro no iba a tener el mismo control de las cosas que tenía el otro, y que muy posiblemente muchos demonios iban a desatar una vez que se muriera Chávez en el régimen venezolano, en la filial, si se quiere, cubana en Venezuela, que es el régimen que en este momento encabeza Maduro, el agente Maduro, y entonces al saber que eso iba a ser un desastre, un caos total, por todas las ambiciones de poder y por toda la lucha de chacales que hay allá adentro, que se están matando entre ellos a dientazo y a colmillazo puro, entonces bueno, se van por el pragmatismo, ¿no? Estados Unidos, por otra parte, tiene años muy preocupado con lo que está pasando en Venezuela, por las cosas que estábamos diciendo antes. O sea, un país que es vecino de él, es decir, que es la puerta además a Sudamérica, la puerta de entrada a Sudamérica, que tiene en sus manos las principales reservas petroleras del mundo occidental, evidentemente es motivo de preocupación si está favoreciendo al narcotráfico, al terrorismo internacional, y además está dejando enterradas pues unas reservas energéticas que en un momento determinado pueden ser necesarias para que la economía del mundo camine correctamente. Entonces, evidentemente Estados Unidos está muy preocupada por lo que pasa en Venezuela. Lastimosamente, en Venezuela, en vez de crear una gran alianza, no solamente con Estados Unidos, sino con toda la civilización occidental, para combatir esta desgracia que nos está destruyendo, como decía antes, han querido hacer una política blandengue, una política chiquita, una política de niños de pecho, y bueno, y se ha perdido la gran oportunidad que es precisamente crear una gran alianza mundial para combatir a un régimen que representa todo lo malo que existe en el mundo, todo lo malo que representa la humanidad cuando coge los peores caminos que se pueden coger. Pues. Ahora, esta alianza o esta nueva forma de vida que va a tener Cuba de alguna manera cerca ahora de los Estados Unidos, ¿tiene algún tipo de beneficio directo para Venezuela, doctor? No, ninguno, todo lo contrario. O sea, Venezuela se queda más aislada y la gran paradoja del asunto es que efectivamente Cuba deja de ser Cuba y nosotros nos transformamos en esa Cuba que dejó de ser, pues. O sea, nos pasaron su desgracia, pues. Es decir, es como el espíritu maligno que salió del cuerpo de Cuba y se metió en el venezolano, ¿no? Entonces todo lo que sufrió Cuba los últimos 60 años, ahora nosotros empezamos a sufrirlo, ¿no? Y Cuba se deslastra de ese espíritu y comienza a recibir aires puros que le van a permitir un oxígeno que muy probablemente permita que pase lo que está sucediendo en China, pues que, bueno, cada vez mayor cantidad de personas salen de la miseria, la pobreza, se insertan en un aparato productivo que les da bienestar y que les permite criar familias con grandes beneficios, etcétera, 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 y conectarse con el mundo moderno. Entonces, nosotros, en cambio, retrocedemos a pasos agigantados hacia un pasado enterrado en la época jurásica, pues. O sea, y aquí es donde está la gran paradoja, pues, un país petrolero que transformó el petróleo en un gran dinosaurio que nos tragó vivos, pues. O sea, estamos siendo tragados vivos por un dinosaurio en una época jurásica ya superada, pues, como que hubiéramos entrado en otra dimensión, en esas famosas cuartas y quintas dimensiones que permiten tocar momentos del pasado, y en este caso es lo que nos está pasando. Estamos enterrados en un agujero negro que nos chupó y nos llevó a la época jurásica. Sí. Entonces nos estamos quedando aislados del mundo. Ahora vamos a conversar un poquito sobre las elecciones, doctor. Ahora vamos a entrar en ese tema y dependiendo de lo que usted me diga, yo después le voy a plantear una pregunta que creo que va a ser la mejor de las conclusiones para esta conversación. Las elecciones, el tema electoral. Si vamos a las elecciones, nos estamos sometiendo nuevamente a poner la mejilla por vez 40. Vaya usted a saber cuántas veces hemos tenido que poner la mejilla. En lo personal, a mí, cada vez que me dan un nuevo bofetón, me duele mucho. Sin embargo, nos están llevando nuevamente a unas elecciones con las condiciones que sabemos que tiene. Sin embargo, la política formal, entre comillas, dice que tenemos que ocupar todos los espacios, tenemos que participar en todo lo que haya que participar, así sepamos que vamos a perder,
porque inclusive habiendo ganado, como bien lo dijo Carlos Vecchio, el programa del día lunes, no fuimos capaces de proteger ese triunfo y bueno, en definitiva fuimos de alguna forma secuestrados o robados. Ahora, vamos a unas nuevas elecciones, el régimen intenta hacer un cambio a través de la Asamblea nuevamente para que las zonas electorales, digamos, les sean convenientes sabiendo que van a sacar una gran minoría. ¿Qué ocurre con estas elecciones? ¿Hasta dónde nos sirve ir y sacar, aunque sea unos pocos diputados que metan ruido, o no ir y arriesgarnos a que nos ocurra lo que nos ocurrió aquella vez, donde simplemente hubo una abstención y ellos se apoderaron de toda la Asamblea Nacional? El tema electoral, ¿cómo lo ve usted? Las elecciones, doctor. Me cansa, Paul, hablar de eso, porque caramba, es como el perro persiguiendo su propia cola, la maldición de Sísifo, pues, es decir, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo y no parece que nos estemos dando cuenta que son los mismos errores y estamos esperando resultados distintos, ¿no? Repitiendo lo mismo. Es decir, es un manicomio, pues, parecemos unos locos de atar, porque al final del día, Paul, aunque con lo que hemos descrito, que tenemos en el poder, una asamblea es simplemente un chiste, pues. O sea, tú puedes tener ahí 100% de opositores, por decirlo de alguna forma. E igual la asamblea no puede hacer absolutamente nada, porque todo el poder público está secuestrado por delincuentes. Entonces, ¿qué leyes vas a legislar? Que se vayan a cumplir, que se vayan a acatar, a través de qué tribunales, a través de qué fiscalía, a través de qué aparato institucional. Tú vas a hacer cumplir ninguna ley en Venezuela que el régimen no le dé la gana de cumplir. O sea, eso es una ridiculez plantearlo. Pero en todo caso, además, hablar de 2005 es demasiado pasado. En el 2010 la participación electoral batió todos los récords. Y hubo bastante, independientemente del chiste de lo que fueron los resultados por toda esa manipulación que se hizo. Ahí están los diputados en la Asamblea. Tienen 5 años ahí que han hecho, Paul. O sea, eso es lo que la gente tiene que ver. ¿Qué han hecho los diputados allí, aparte de la pistolada? Han dejado que el gobierno haga lo que les dé la gana y lo que hacen es no ni siquiera asistir a las sesiones, o que hace callado, hace un acto ahí medio ridículo y tal, pantallerismo, pero que no pasa de eso. Porque no pueden hacer nada, pues esa es la realidad. Porque una asamblea funciona si tú tienes democracia. Pues si tú tienes democracia, plantear una asamblea es plantear un artificio, un chiste, un teatro. Entonces participar en un teatro que bueno, que lo único que te va a provocar es generar más ilusión mientras se sigue destruyendo el país, pues. Es una gran irresponsabilidad. Yo pienso que a estas alturas el que vote es un irresponsable, un soberano irresponsable, es una persona que no quiere confrontar la realidad y que sigue engañándose a sí mismo, pues sigue pretendiendo a ver si en algún momento sí vamos a tener la inmensa mayoría que va a ser inocultable y entonces ahí va a venir el cambio. Pura paja, Paul, eso no va a venir, eso no va a pasar. Además, todos los partidos políticos muy lamentablemente están hiperinfiltrados por el régimen, por todos lados, por todos los costados. Una elección en dictadura solamente tiene sentido cuando tú tienes una oposición de verdad, que está confrontando una dictadura y que está utilizando la elección como un proceso movilizador para quitarle de una vez por todas el disfraz de farsante que tiene el régimen, desnudarlo ante la comunidad internacional y exigir la libertad. Ahí sí, cuando va toda la oposición unida con ese fin, y ese solo fin, sabiendo que están dirigiéndose a una farsa, que no van bajo ninguna circunstancia a cohonestar, que no van a ninguna circunstancia a aceptar resultados de ningún tipo, porque es una farsa, hay que partir de esa premisa. Pero si tú tienes una oposición que va a buscar unos espacios, que además va a recibir, porque los diputados que son electos, y siempre van a haber diputados de la oposición, supuestamente oposición, electos, porque el régimen no va a ser tan estúpido de no darles esos espacios, porque el régimen necesita ese disfraz democrático y ese juego supuestamente institucional. Entonces siempre le va a dar espacios a esos jugadores que se prestan para esa guachafita, y entonces esos diputados electos que van a decir que es un fraude, si fueron electos. Eso es lo que pasa cuando uno va a hacer elecciones, que le estás dando la carne que necesitan esos supuestos opositores para alimentarse y seguir haciendo el juego que el régimen que hagan, ¿entiendes? Para que mientras te destruyan a ti,
porque ellos quedan muy cómodos ahí con su sueldo, sus viáticos, su inmunidad parlamentaria, su sobrevivencia familiar, la capacidad de seguir viajando, etcétera. Le estás dando unos espacios a ellos para que ellos sobrevivan mientras tú te destruyes como un imbécil. Esa es la pura realidad. Ahí no hay otro objetivo que ese. Y los partidos organizan elecciones porque reciben fondos en cada elección. Esa es la pura verdad, es un clientelismo que no tiene nombre. Entonces están jugando a su chamba. Entonces mientras el país se destruye, ellos pensando en su chambita, y los imbéciles que van a votar sin ganar nada de esa votación, se están prestando a eso. Entonces, a mí a estas alturas ya yo no creo en idiotas, pues, porque son demasiadas de las evidencias. O sea, por más idiota que tú seas, después de 16 años tú no puedes seguir pensando así, de que vas a ganar algo yendo a votar en este contexto, cuando las evidencias son las que tenemos de frente en nuestras narices. Entonces, el que va a votar a estas alturas es porque se está mintiendo a sí mismo. Y se está mintiendo a sí mismo porque de alguna manera está cómodo, bien sea porque a lo mejor tiene un primo que es el candidato, o va a conseguir un puestico de esa elección de algo, o está cómodo en un trabajo y no quiere pensar en lo que hemos venido hablando, no quiere pensar que Venezuela es eso, quiere seguir pensando en su mentira, porque todavía tiene un sueldo que le permite vivir cómodo y que le permite viajar, porque tiene unos dólares afuera y no sé qué, y va al club y se olvida de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, ¿cómo se explica, doctor, que haya políticos que se encuentran en situación de exilio o inclusive en situación de detención, de presidio, que sí apoyan la idea de ir a unas elecciones? Bueno, eso yo lo llamo los colaboracionistas masoquistas. Siguen siendo colaboracionistas, pues eso es inexplicable, a mi entender eso es inexplicable. O sea, si tú estás preso, por Dios, debes ser el primer interesado en salir de esta desgracia, pues, y si tienes los dedos de frente, tienes que saber que seguir en esta pantomima electoral no te va a hacer absolutamente ningún beneficio para que regreses a tu país o para que te liberen. Entonces, para mí eso es un misterio. O sea, esos niveles de masoquismo yo no los entiendo. Pero también hay gente que desafortunadamente durante 16 años han venido participando en ese juego y tienen demasiado lastre clientelar en sus espaldas. O sea, tienen partidos políticos que dependen de estas elecciones para seguir viviendo, pues, para que sus personajes que forman parte del partido sigan formando parte del partido, para que tengan una excusa efectivamente de seguir formando parte de ese partido, porque hay que alimentarlos de alguna manera, y esa es la manera de alimentarlos, pues bueno, darle una diputación aquí, darle una alcaldía allá, una concejalía aquí, o buscar unos fondos para las elecciones, y entonces eso hace que el partido siga funcionando. Esa es la única explicación que yo veo, pues. Pero volvemos a los mismos intereses personales, porque siguen pensando, bueno, de alguna manera nosotros vamos a regresar al país, y si no regresamos del exilio seguimos haciendo política del exilio, porque esa es la verdad, siguen teniendo una plataforma política estando allá. Y los que están aquí presos, bueno, de alguna manera a lo mejor pensarán que eso les da capital político, pues, para el futuro, que el día de mañana el haber estado presos, etcétera, los va a transformar en una especie de seres místicos que cuando salgan ya tienen garantizada la presidencia. Así es como hay que verlo. O sea, yo estoy pensando en un punto de vista simplemente de sentido común. Esa es la única conclusión que uno puede sacar. Porque evidentemente que una elección, o sea, al tener unos diputados en la asamblea no les va a permitir salir de la cárcel jamás en la vida, porque además pretender que el régimen les va a dar la asamblea es no entender lo que pasa en Venezuela, es no entender lo que es el CNE, es no entender lo que son las máquinas, no entender lo que es el registro electoral permanente, cómo se pueden manipular los resultados y cómo se han manipulado siempre, porque se manipularon en el 2012, en 2012 se voltearon completamente los resultados, y en el 2013 el fraude fue tan descomunal que no pudieron voltear los resultados, pero sí, obviamente, cambiaron los porcentajes, que se le dieron 49 a este señor cuando había sacado mínimo 60%. Y eso está clarísimo que fue así. Pero ¿qué hicieron? Engavetaron esa realidad y se pusieron a hacer campaña para las elecciones que iban a hacer en diciembre de las alcaldías y la cosa, pues. Y fueron a Miraflores ahí a abrazar a Maduro y a cantar el coro con el himno nacional con Chávez, coreando a Chávez. Okay, entonces esa es la realidad, esos son hechos fácticos que son indiscutibles, irrebatibles, pues. Sí, ahora le comenté que dependiendo de su respuesta a este punto le iba a venir con otra pregunta. La pregunta tiene que ser, creo que es obvia la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo se sale de esto si no es por la vía electoral?
Bueno, por la vía electoral no se sale de esto. Ok. Eso está clarísimo. Por la vía electoral no se sale de esto. En Rusia estuvieron décadas y décadas sometidas a la dictadura más espantosa, una dictadura que llevó a matar de hambre a más de 7 millones de personas nada más en Ucrania. Había elecciones continuamente, elecciones democráticas continuamente. Stalin lo único que hablaba era de democracia y libertad. Y había elecciones periódicas continuamente. En Cuba hay elecciones periódicas continuamente. En todos los sistemas comunistas hay elecciones. Por favor. Pero bueno, ahí están esos sistemas reinando hasta el fin de los tiempos. La única forma de salir de esta desgracia es precisamente no seguir participando en ese circo, no seguir participando, no seguir siguiendo como público o protagonista de ese teatro, y dejar ese teatro solo, pues desconocer completamente la autoridad y el poder que tiene esa gente ilegítima. O sea, porque un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, un régimen que está al margen de la Constitución y que no representa los valores republicanos, bueno, nos da a nosotros no solamente el derecho, sino el deber constitucional de desconocerlo. O sea, lo que yo estoy diciendo está escrito en la Constitución, no es una cosa conspirativa. Es decir, yo estoy diciendo las cosas como son. Los que tienen que tener miedo son los criminales, los que están del lado oscuro de las cosas son ellos, no nosotros. Nosotros estamos hablando con la verdad, con lo que está escrito además en la misma Constitución nuestra. Sí. Entonces, es desconocer su autoridad, pero para eso evidentemente nos tenemos que organizar como país, pues, y tenemos que ser serios, porque en la medida en que lo que yo estoy diciendo se transforme en un grito nacional y que todos estemos hablando este idioma, bueno, se comienzan a desencadenar todas las acciones necesarias que conllevan al desconocimiento total de un poder que está secuestrado. Entonces, ellos por sí mismos caen, pues. O sea, yo no estoy promoviendo absolutamente nada que no sea perfectamente legítimo, porque en el fondo yo parto de la base que si nosotros los desconocemos, no le reconocemos autoridad sobre nosotros, bueno, dejan de tenerla. Y cuando dejan de tener autoridad, necesariamente se tienen que desplomar, sin que uno tenga que hacer más nada que desconocerlo. Entonces, si nosotros invitamos a todo el país a hacer esto, incluyendo, por supuesto, aquellos que en un momento determinado van a recibir una orden por parte del régimen para que nos ataque, entonces se quedan solos. Porque lo que nosotros le tenemos que pedir a aquellos que tienen las armas del Estado no es a que la usen contra venezolanos, ni mucho menos, sino simplemente que no respondan órdenes ilegítimas, que a la hora de que los venezolanos todos estemos hablando en estos términos que estoy hablando yo, ellos se sumen a esa voluntad de una manera, digamos, solidaria, que implica simplemente desconocer la orden de reprimirnos, de atacarnos, de hacernos daño. Eso es todo. Sí, porque si nosotros simplemente desconocemos, no vamos a un proceso electoral porque desconocemos el proceso, no lo respetamos por lo viciado que pudiese estar y no reconocemos tampoco la autoridad del régimen que hay en este momento, ellos sí van a ir, ellos van a votar y van a volver pero nosotros tenemos que aprender también un poquito de la historia reciente de nosotros mismos. O sea, lo que pasó en el 2005, Paul, fue una gesta maravillosa de la sociedad civil, porque veníamos del fraude revelado del referéndum del 2004 y lo que estaba haciendo la sociedad civil era exigiendo depurar al CNE. O sea, la abstención tenía un objetivo político muy claro. La abstención no era simplemente no participamos y dejamos que la asamblea se la cojan ellos. Eso no era el objetivo. El objetivo era no participar, uno, para demostrar que éramos una mayoría contundente. Lo demostramos. Se demostró que ellos apenas tenían el 12% de participación electoral. Dos, con la abstención se buscaba, entonces, como acción inmediata, desmantelar al CNE, que nos quitaran esas máquinas bidireccionales, que depuraran el registro electoral permanente, que eligieran a los rectores del CNE de acuerdo a lo que dicta la Constitución y las leyes, y que, bueno, efectivamente pudiéramos ir a un proceso electoral transparente. Pero entonces, una vez que se hizo eso, le tocaba a los partidos políticos coger el testigo y llevar esa voluntad de la sociedad civil a buen término, a buen puerto. Pero ¿qué hicieron los partidos políticos? Le quitaron el testigo a la sociedad civil y en vez de hacer esas cosas que se tenían que hacer, le pidieron un cronograma a los rectores del CNE para las elecciones presidenciales de 2006, se pusieron a hacer campaña para esas elecciones y reconocieron a los diputados electos con el 12%. Es decir, le dieron la espalda a la sociedad civil y la sociedad civil cometió el gravísimo error de retirarse a sus casas y dejarle la política exclusivamente a los políticos.
y en un drama como el que estamos sufriendo en Venezuela, nadie se puede dar el lujo de no hacer política. Todos tenemos que ser políticos en este contexto, porque es una cosa de vida o muerte. O sea, esto es una cosa que nos atañe a todos, porque es el destino de todos los que está en juego en esto. Entonces, la sociedad civil, el grave error que cometió fue dejarle exclusivamente a los partidos el rol de la política, y los partidos le dieron la espalda a la sociedad civil. Pero lo que se está pidiendo ahora es que eso no vuelva a pasar, que si nosotros llevamos a cabo esta acción de desconocimiento, efectivamente sea para ir hacia donde tenemos que ir, que es hacia la libertad, no simplemente quedarnos en nuestras casas viendo el techo. Ese no es el planteamiento. Y que cada quien también le exija a los políticos que estén a la altura de las circunstancias y que se monten en esta onda. Y político que no se monte en esta onda tiene que ser abandonado por la sociedad civil, tiene que ser relegado de cualquier liderazgo, porque simplemente no está a la altura de las circunstancias históricas. Doctor, yo quisiera pedirle, yo entiendo que siempre hay riesgos en todo esto, pero, y por supuesto se lo pregunto, y si usted lo puede responder, bien, si no lo puede responder por asuntos de seguridad, también lo vamos a aceptar porque entendemos perfectamente la situación y además usted está dentro del país, nosotros no, y debemos ser responsables con eso. Se desconoce o no se atiende el llamado de las elecciones. Ya, la sociedad civil dice no voy a ir porque en definitiva esto está viciado. No reconozco tampoco al régimen porque el régimen en definitiva no está haciendo lo que debería ser un gobierno decente para una sociedad civil que busca vivir, busca la decencia, busca la seguridad, en fin, busca lo que todo país busca realmente. No vamos a votar, desconocemos al gobierno. ¿Qué ocurre? ¿Qué debe hacer en términos de, como quien dice, de una instrucción, una receta? Bueno, Paul, mira, la gente tiene que irse a la calle, pararse en tal lugar, hacer tal cosa, hacer esto, invocar tal artículo, en fin. ¿Y qué pasa cuando todo eso, cuando toda esa instrucción así claramente sea dada con la Fuerza Armada Nacional? ¿Qué pasa con los militares? Porque usted mencionó un punto muy importante recién. Quienes tienen las armas del Estado, ¿cómo hacemos para que no las volteen contra quienes no deben ser volteadas? Bueno, yo parto de la base, Paul, que tenemos, como te decía antes, que aprender de nuestra propia historia reciente. El año pasado, el problema que sucedió cuando se despertó la gente y nuevamente se comenzaron a llenar las calles de gente que estaba harta diciendo ya basta, esto tiene que acabarse, tenemos que ir hacia la libertad. El problema fue que todavía actores políticos de la MUD tenían toda la legitimidad política y toda la vocería y toda la presencia mediática para neutralizar ese gran espíritu de calle que se despertó. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Es decir, neutralizaron el espíritu de calle, dejaron solo a los muchachos que estaban protestando legítimamente, los dejaron solo, no solamente que los dejaron solos, sino que los señalaron como si fueran unos tirapiedras que se estaban buscando efectivamente su mal destino, o sea, que se estaban buscando que los metieran presos, que los mataran, que los torturaran. O sea, los responsables eran los muchachos que protestaban. En pocas palabras, ¿quién le manda salía a protestar? Se hubiera quedado en su casa y no le hubiera pasado nada. Ese era el discurso de la MUD. Y bueno, buscando diálogo y buscando encuentros con los criminales y promoviendo que si constituyente, asamblea de ciudadanos, todas estas cosas, apagando el espíritu de la calle. Entonces, y como te decía antes, se dejó solo a los muchachos, se dejó solo ese espíritu y se neutralizó, porque hay que ser también realistas, o sea, todas estas cosas requieren, mucho apoyo y de muchos recursos y muchas cosas, que cuando te aíslan y tu discurso no resuena, es decir, ese grito de calle no resuena, sino que cuando llega al espectro político es distorsionado y es transformado en algo malo, entonces, bueno, evidentemente lo estás matando, pues. Entonces, para que no nos pase lo mismo, lo que tenemos que hacer es precisamente hacer la tarea bien hecha esta vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir una inmensa matriz de opinión que esté direccionada en este contexto. Así que la narrativa sea lo que nosotros estamos hablando en este momento. Cuando ese sea el gran grito nacional que se escuche, entonces, político que salga a neutralizar ese grito va a ser descartado automáticamente, va a perder su legitimidad y por lo tanto el poder de neutralizarlo. Entonces, como ya no vas a tener esos elementos neutralizantes legitimados por el mismo país y por la comunidad internacional, cuando la gente comience nuevamente a protestar como debe ser, entonces esa protesta lo que va a hacer es escalar y va a recibir cada vez un apoyo más multitudinario. Y en la medida en que esto se vuelva una tendencia
masiva e imparable, entonces a la Fuerza Armada le va a resultar institucional, que existe, le va a resultar cómodo y perfectamente también legítimo apoyar ese clamor nacional. ¿Y cómo lo apoyan? Precisamente desconociendo la autoridad del régimen cuando el régimen les obliga a reprimir las protestas nacionales. Pero para eso tiene que existir esta matriz de opinión previa, ¿Cuánto que es tiempo, la que la gente tiene que construir. ¿Cuánto y para tiempo? eso cada quien en la seguridad de sus casas puede hacer muchísimo, de boca en boca, hablando con sus familiares, con sus vecinos, utilizando las redes sociales, diciéndole a sus políticos favoritos que tienen que asumir este discurso también y rechazar cualquier alternativa que no sea esta. Eso, la gente puede hacer muchísimo en ese sentido sin necesidad de exponerse, sin necesidad de arriesgar su vida innecesariamente. ¿Y cuánto tiempo puede tomar esto, doctor? ¿Y tiene ese tiempo Venezuela para esperar? Bueno, esto podría ser muy rápido si la gente se pone las pilas. Lo que pasa es que si seguimos distrayéndonos en circos electorales, bueno, se nos pasa el tiempo. Fíjate eso, el año pasado nos distrajeron con una supuesta asamblea de ciudadanos, una supuesta constituyente, se nos fue el año en eso. Ahora este año pretende que se nos vaya en la campaña electoral. Y entonces el año que viene va a ser la justificación de por qué no se logró lo que supuestamente se iba a lograr entonces van a buscar los chivos expiatorios. Y entonces van a montarse en la organización de un referéndum revocatorio. Y ahí nos van a llevar. Entonces cuando el referéndum revocatorio también sea un fracaso, por las mismas razones que va a ser un fracaso la elección de ahora y todas las elecciones de estos 16 años han sido un fracaso por la misma razón de siempre. Entonces, bueno, van a decir, bueno, vamos a esperar el 2019, que ahí sí vamos a tener la gran mayoría. Y ahí nos van a tener, pues. Si la gente acepta eso, eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno, en el 2019 iremos cada vez más flacos, los que vayan a votar aparecerán eso, unos personajes de Biafra votando, la gente que no tiene dólares afuera y que no vive la ilusión, bueno, porque cada vez el hambre va a ser mayor, pues. Entonces irán casi que arrastrados a votar, para que el resultado sea que María Gabriela Chávez sea la próxima presidenta de Venezuela, pues. Entonces, y así se nos van 6 años más, entonces van a ser para el 2025 la cosa. Entonces el 2025 los mismos políticos ahora, pero calvos y con más arrugas y tal, entonces diciéndonos que esta vez sí va a ser diferente. Y así se nos va la vida, pues. ¿Entiendes? Pero si la gente se pone las pilas y le da la espalda a eso, entonces automáticamente esto empieza a crecer con una rapidez imparable y puede ser cuestión de meses, puede ser cuestión de muy poco tiempo. Última pregunta, doctor, y no lo molesto más porque ya le hemos quitado muchísimo tiempo. En la gira que usted hace a nivel nacional, ¿qué observa usted de la gente, de la sociedad civil? ¿Qué le dicen cuando usted hace esta propuesta? Increíble, todo el mundo se sintoniza con esto. Es que yo siempre lo he dicho, el problema de nosotros ha sido la difusión. La incapacidad de transformar este discurso en algo verdaderamente masivo y que se escuche en todo el país de una manera total, porque los grupos a los que nosotros tenemos acceso inmediatamente se casan porque uno lo que hace es simplemente expresar lo que la gente ya siente. Yo hablo que, Poli, tú no sientes lo que yo te estoy diciendo, o sea, tú sientes exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, y así hace todo el mundo con el que hablamos. Ayer estuvimos en el estado de Aragua hablándole a unos muchachos universitarios que ni siquiera se han graduado. Y tienes que ver cómo esos muchachos se emocionaban y tal, y se sumaban todos a lo que estábamos diciendo. Y así nos ha pasado en toda Venezuela, a todos los sitios donde hemos ido. La gente se conecta automáticamente porque nosotros no estamos descubriendo el agua tibia, ni estamos inventando la rueda. Estamos diciendo lo que todo el mundo siente, pero no se habla en el discurso político. Entonces, claro, la gente casi que le da miedo sentir estas cosas, pues dice, bueno, tendré razón. Si todos los políticos dicen que el camino es otro. Entonces la gente tiende como que a silenciarse a sí misma y a pensar que lo que piensa naturalmente no es natural que lo piense. Y se reprimen. Pero en el momento que escuchan a alguien hablándolo públicamente y abiertamente, entonces dicen, caramba, pero eso es lo que también estoy sintiendo yo. Y abrazan inmediatamente el mensaje y se suman a él. Yo estoy seguro que este es el sentimiento nacional. Yo con personas que hablo siento una sintonía total y de todos los sectores sociales del país, de todos y cada uno de ellos, o sea, sin discriminación alguna. Es más, los sectores que dicen los sectores populares, ¿por qué no bajan los barrios? Esos son los que más desesperados están de salir y de esta pesadilla, porque son los que peor la están pasando y están totalmente sintonizados con esto que yo estoy diciendo. Hoy en día realmente lo que representa la MUD es nada, son ellos mismos los que se representan. Lo que pasa es que siguen teniendo muchísimos recursos, siguen teniendo la presencia mediática, entonces da la impresión de que son mucho más de lo que realmente son,
pero son 5 gatos en el fondo. La mayoría del país piensa como yo, ¿vale? Y todas estas cosas que yo estoy diciendo las viven a diario y las sufren. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, es un discurso que se ha querido criminalizar, lo han querido transformar en una cosa conspirativa, así, tú sabes, el golpista, el tipo que está promoviendo el golpe de Estado, el radical y la cosa, y se crean todas las leyendas urbanas y todos los fantasmas. Cuando yo simplemente soy un venezolano expresando lo que siente por todo lo que estamos viviendo, ¿entiendes? Y por todo lo que he aprendido estos 16 años, y por lo que veo que nos va a pasar, y también por el entendimiento de la historia. Entonces, en el fondo, ha sido todo un cuento chino, una leyenda de camino, el ponernos a nosotros en ese espectro de radicalismo y de golpismo y de conspiración y tal, cuando estamos diciendo lo que hay que decir, lo que es más legítimo decir. Porque ¿qué es más legítimo que luchar por la libertad y por los valores humanos? Absolutamente. Por eso es que estamos luchando. O sea, un hombre que no es libre no es hombre. Cuando no hay libertad no se puede ser humano. Entonces, al final lo que estamos es luchando por la humanidad, por los derechos humanos, por la libertad de un país. Sí. Y eso no puede ser criminalizado. Y evidentemente eso no puede ser estigmatizado. Y evidentemente la escasez de libertad que hay en el país, pues en definitiva es evidente. Es evidente. Doctor Sosa, usted no sabe cuánto le agradezco estos minutos que nos ha regalado. No, el placer ha sido todo mío, pues yo te lo agradezco que me hayas dado esta oportunidad, que Bienvenido. Siempre es una gran ventana y espero que le demos mucha difusión a través de las redes sociales. Bienvenido siempre, doctor, y lo vamos a estar llamando constantemente si usted nos lo permite. Siempre, Paul. Un gran abrazo. No sabe cuánto se lo agradezco. Cuídese mucho, Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Muy amable. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Chao, pues. Mis queridos amigos, han escuchado la voz del doctor Juan Carlos Sosa Spurua, directamente desde Venezuela, diciendo las cosas que tiene que decir y cómo hay que decirlas. Y si usted las leyó, las escuchó y las vio aquí en Lleve Noticias, son ciertas. Muchísimas gracias a mi productora, María Sorocay Macellini, por haberme ayudado con este programa, por haberlo producido, por haber creado esta oportunidad de juntarnos con el doctor Sosa. Lo vamos a volver a repetir sin lugar a dudas. Gracias también a nuestros hermanos de Dollar Today por distribuir también esta información y permitirnos llegar a más y más personas a través de esa potente fuente que es Dollar Today. Y gracias también a todo el equipo de Lleve Noticias por estar con nosotros, por habernos acompañado, nuestro equipo de periodistas, nuestros directores, nuestros jefes, todas las personas que hacen posible que día a día, noche a noche, estemos con todos ustedes. Pronto ya venimos con más programación. El doctor Ángel Monaga se va a integrar ya, si Dios quiere, la semana que viene. Venimos con una programación bien interesante también, con gente que usted conoce, que estoy seguro que recuerda con muchísimo cariño y que se las van a encontrar aquí en Lleve Noticias. Cuídense mucho, pórtense bien, nos volvemos a encontrar mañana. Tenemos a don Carlos Ortega también aquí en Lleve Noticias en estos de pie y de frente. Así es que cuídense mucho, pórtense bien, pasen muy buenas noches, piensen mucho, participen, llamen, aporten. También ya estamos trabajando para tener un teléfono local en Venezuela y que ustedes puedan llamarnos y compartir con nosotros. Así es que poco a poco, de verdad, muchísimas gracias por la paciencia que nos tienen y por la oportunidad que nos dan de volver a encontrarnos y de volver a ser equipos, ustedes y nosotros. Cuídense mucho, pórtense bien, que pasen buenas noches. Bye, bye.